La población latina es la minoría étnica más grande en Estados Unidos, 60 millones de personas que representan el 13% del electorado. Aquí hemos discutido ya antes que el primer gran reto es convencer a estos potenciales electores de salir a votar. ¿Qué están haciendo Joe Biden y Donald Trump para conseguirlo? ¿El tema de migración sigue siendo relevante para este sector? ¿Apoyan la postura dura de Trump en ese terreno o solamente va dirigida a sus votantes blancos? Veamos el contexto. Las posturas de los candidatos sobre la política migratoria que implementarán en caso de ganar en las elecciones del 3 de noviembre son diametralmente opuestas. El candidato demócrata Joe Biden ofrece revertir el daño ocasionado por Donald Trump, mientras que el mandatario estadounidense promete continuar protegiendo a la clase trabajadora, combatiendo la migración. En su plataforma, Biden describe a Estados Unidos como una nación de inmigrantes y asegura que detendrá el enjuiciamiento de inmigrantes por infracciones menores y las redadas en sitios públicos. También promete acabar con la detención de menores por tiempo indefinido y con la norma que niega visas o permisos a migrantes. Además, asegura que las víctimas de violencia doméstica y de pandillas podrán recibir asilo, así como restablecer el programa de acción diferida para los llegados en la infancia DACA, dejar sin efecto la prohibición de viajes hacia Estados Unidos desde países musulmanes y facilitar la legalización de trabajadores agrícolas. En cambio, Trump promete la deportación obligatoria de extranjeros miembros de pandillas, prohibir a las empresas locales que reemplacen trabajadores locales por extranjeros con menores pagos y eliminar la ciudad de santuario. Entre los éxitos de su gestión, Trump anota que desde que asumió el cargo pidió al Congreso financiar un muro a lo largo de la frontera sur y que eliminó el programa de lotería de visas. Además, sacó a Estados Unidos de las negociaciones para un pacto global sobre migración que, según él, habría comprometido a la soberanía estadounidense al admitir refugiados. También que buscó cerrar el DACA y canceló el programa Acción Diferida para padres de estadounidenses por considerarlo ilegal. Punto y contrapunto. Bueno, el primer tema a discutir esta noche, y yo le agradezco muchísimo a Eunice Rendón, analista experta en temas de migración y seguridad y también en política estadounidense, que nos acompañe desde la remota distancia. ¿Cómo estás, querida Eunice? Buenas Muy noches. bien, muchas gracias, Genaro. Un saludo a todos. Gracias a ti. También nos acompaña Albert Brown, él es director de la Casa de la Universidad de California en México. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, bienvenido. Y también está con nosotros Alejandra Haas, ella es investigadora, invitada del CIDE. ¿Cómo estás, Alejandra? Qué gusto verte. Muy bien, igualmente, Genaro. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, pues como les decía al principio del programa, le estamos dedicando el espacio de los viernes a la elección estadounidense, evidentemente por todo lo que importa para México, pero por todo lo que importa también para la comunidad hispana que vive allá en ese país y sobre todo la comunidad mexicoamericana. Empiezo contigo, Eunice. ¿Cómo ves las propuestas, los contrastes entre ambos candidatos respecto a los temas hispanos, a los temas de migración sobre todo? ¿Son Trump y Biden realmente contrastantes en ese sentido o básicamente ofrecen lo mismo? Bueno, creo que tenemos una claridad ya sobre lo que Trump ofrece en términos de migración y lo que ha hecho en estos años, ¿no? Queda muy claro, y ya lo decía ahorita en el resumen muy bien, cómo va pues en contra de la migración, va a seguir con el tema de los DACAs, va a seguir con restricciones, ha hecho políticas muy graves, por ejemplo, la de Remain in Mexico, que es pues que aquellos que quieran el asilo en su país se esperen de este lado, y también amenaza con todavía restringir más estas políticas de asilo. En el mismo, digamos, en la era del COVID o en el coronavirus, pues le ha servido para también como pretexto para hacer mayor número de deportaciones expeditas, para restringir más las entradas, para el tema del muro va a seguir siendo parte de su trabajo. Incluso hay un documento que saca el gobierno de Trump presumiendo pues los logros en política migratoria, y todos estos logros son antimigrantes, al igual que su discurso y el racismo que hemos visto a lo largo de estos años. En términos de deportaciones, bueno, vemos un número similar al de Obama, sin embargo, sí vemos deportados distintos, es decir, gente con más arraigo, más tiempo, más vida en Estados Unidos, y sí vemos nuevas amenazas, incluso a poblaciones que no tenían ningún riesgo, digamos, en la era de Obama. También ha restringido todo tipo de visas, entre muchas otras políticas antimigrantes que ha puesto sobre la mesa. En el caso de Biden, pues él ha mencionado que va, al contrario, a ayudar a los Dreamers a que ya no tengan únicamente este permiso especial o este estatus migratorio especial como es el DACA, sino que realmente logren un permiso permanente de estancia en Estados Unidos. También ha hablado incluso de una reforma migratoria que pueda beneficiar a más de 11 millones de migrantes por allá. No solamente ha hablado, digamos, de los migrantes hispanos y latinos, sino también ha hablado de otras nacionalidades, y busca también que haya un mejor sistema de visas de trabajo temporal, así como una vía para legalizar a los trabajadores agrícolas extranjeros, al menos en su propuesta
propuesta eso está, propone inversión superior a 70 millones de dólares en las universidades, con un alto porcentaje también de estudiantes latinos y también algunas cuestiones en temas de reforma legal, marihuana, etcétera, y pena de muerte, pero en el tema migrante sí propone algo distinto a Trump, acabar con las políticas, por ejemplo, que separan a los hijos de sus padres, que eso también fue un tema muy sonado en estos años del gobierno de Trump, y con otras políticas antimigrantes como es el mismo Remain in México o Permanece en México, que ya lo han probado varios jueces que es ilegal incluso con la normativa estadounidense, pero aún así pues ha seguido ese programa, y con Trump tenemos ahí sí el gran riesgo de que se expanda. Claro que con el coronavirus y las restricciones fronterizas que ha habido desde Centroamérica hasta la frontera con Estados Unidos, bueno, ha reducido Sí. el flujo, sin embargo, pues sí vemos un riesgo en ese sentido y una diferencia incluso con su compañera de fórmula. Bien. Alert, a ver, menciona Eunice y desafortunadamente siempre nos quedamos pensando, digamos, en estos términos de migración para la comunidad hispana por el hecho de que en efecto hay una comunidad bastante amplia que no tiene documentos legales en Estados Unidos, pero el tema había sido durante muchos años bandera del Partido Republicano. Yo recuerdo bueno, la última reforma importante fue de tiempos de Ronald Reagan y luego recuerdo al presidente George W. Bush impulsando y hablando de una reforma migratoria cuando en México estaba Vicente Fox y se hablaba, digamos, de que se iba a conseguir un NAFTA Plus y además con una reforma migratoria. Y de repente pasó del radar con la llegada de Trump más bien al otro lado y parece que ahora son los demócratas los que están defendiendo. Ha ido cambiando, digamos, el balance, digamos, en este tema migratorio, pero también muchos hispanos recuerdan a Obama como el deporter in chief. Entonces, ¿cómo podemos, en ese sentido, posicionar a ambos candidatos? Ya Eunice hacía este contraste en el que no sé si coincidas y pues también reflexionar un poco sobre cómo ha ido cambiando la postura de ambos partidos al respecto. Esta es una de las cuestiones tal vez más interesantes de cómo ha evolucionado este tema. Hace varios años, los republicanos tenían dos bases importantes. Una, la de negocios, y la otra, los conservadores culturales. En esta dinámica dentro del partido, las personas de negocio les querían más inmigración porque querían más trabajadores, necesitaban a los trabajadores, mientras que las personas que eran conservadoras culturalmente no les gustaba a los inmigrantes porque estaban cambiando el complejo, cómo se ve la sociedad. Los demócratas, por su parte, tenían los trabajadores, los sindicatos, los cuales eran antiinmigrantes porque no querían la competencia con los nuevos trabajadores y al mismo tiempo tenían una parte cultural bastante liberal que no les molestaba a las minorías, que estaban perfectamente bien. Entonces, cada uno de los dos partidos estaba más o menos balanceado internamente. Lo que llegó a cambiar todo esto fuertemente fue justamente en la presidencia de George Bush, fue justamente unos días después de que se estaba hablando de la whole enchilada, que los mexicanos iban a poder entrar, etcétera, etcétera, con el 11 de septiembre. Eso llevó a una securitización de la migración y eso hizo que los republicanos comenzaran a moverse más y más a un hito antimigratorio. Ahora, lo que estamos viendo es, yo concuerdo plenamente con Eunice y con lo que dijo acerca de las posiciones de ambos, pero una de las cosas interesantes que hemos visto es que si bien Donald Trump ha utilizado esto, la migración, como una parte del miedo para motivar a su base, una de las cosas que hemos visto es, durante los años de Trump, tanto el apoyo a la migración como la resistencia al racismo ha crecido a niveles que no se habían visto en este país antes. La organización Gallup ha estado haciendo encuestas por muchos años acerca de migración y generalmente lo que se veía era, la mayoría de las personas decían que siga la migración a su nivel, algunas personas decían que suba más migración, generalmente la gente prefería menos migración,
pero ahora lo que hemos visto es que la posición de más migración verdaderamente ha ganado paso. Entonces, hasta cierto punto, Trump puede seguir utilizando la migración como un motivador para su base, pero la mayoría del público está viendo que los migrantes son importantes. Claro, y sin embargo Trump en efecto, Ale, ha hecho de la migración un tema central y de justamente no en el sentido positivo, sino la manera en la cual ha movilizado a gran parte de su electorado ha sido diciendo, de ahí viene la amenaza, amenaza que digamos en el ideario de muchos de los intelectuales públicos estadounidenses como Huntington, desde principios de siglo, pues escribían esta idea de quiénes somos, ¿no? Y en esa idea de quiénes somos, la otredad latina no formaba parte, digamos, del centro de la identidad estadounidense, sino era una cosa extraña, ajena. ¿Cómo ves hoy al escenario, digamos, ideológicamente hablando, al electorado? Como bien decía por ahí Alert, ya hay una idea más importante de que la migración es buena, de la que la migración es positiva, pero seguimos viendo la clase política desde arriba empujando, digamos, un discurso xenofóbico. Esto le ayuda todavía al presidente Trump. ¿Consideras que va a seguir así en los próximos años y en esta elección como tal? Y contrastar también, por supuesto, lo que mencionaba Eunice de las propuestas de ambos candidatos. Sí, yo creo que el tema central para nosotros es darnos cuenta de la medida en la que hacen daño las políticas de Trump en dos sentidos. Número uno, han sido más de 400 órdenes ejecutivas que no han pasado por el Congreso, pero que han hecho una verdadera transformación del sistema migratorio estadounidense y particularmente han generado, digamos, daños difícilmente reversibles en las atribuciones humanitarias. Particularmente estoy hablando del sistema de atención a personas refugiadas, que como decía Eunice, ahora hay más de 60,000 personas que están en la frontera norte de México esperando por el estatus de refugiadas en Estados Unidos, pero que además este sistema se ha visto prácticamente limitado también por el COVID como la gran excusa para todavía apuntalar más las transformaciones, que como digo, son más de 400 y son en todos los niveles, a nivel programático, a nivel también digamos, de la política, pero también a nivel específico de los procedimientos y de la manera en la que se capacita a los agentes migratorios y a todas las decisiones en el ciclo de toma de decisiones, a todas las personas que participan en el ciclo de decisiones públicas respecto del tema migratorio. Ese daño, digamos, es un daño que va a ser difícil de revertir, porque, bueno, gane quien gane, digamos, el candidato Biden con su discurso mucho más abierto y totalmente distinto respecto de la migración, difícilmente va a poder revertir con tanta velocidad esas medidas que ha tomado Trump y su administración para limitar la migración. Eso por el lado, digamos, de la política pública. Por el lado cultural, creo que el daño que ha hecho Trump respecto de la perspectiva acerca de la migración en Estados Unidos es un daño que sí va a perdurar en el mediano y largo plazo. Y realmente lo que preocupa ante estas circunstancias, bueno, por supuesto que la cuestión electoral es importante, pero no hay que confundirse entre lo electoral, lo de corto plazo, la manera en la que las personas perciben la migración en un momento en el que tienen que tomar una decisión por la cual atraviesan muchos otros temas. La gente no nada más escoge un candidato por una temática. Hay mucha gente que está ahora en este momento en contra de Trump también por los problemas y la manera tan deficiente en la que ha respondido al COVID. Por cierto, te pauso ahí porque en efecto si uno ve las encuestas, a los hispanos lo migratorio no es la principal prioridad. Así pasa con mucha frecuencia. Es decir, nosotros cuando analizamos la política estadounidense o incluso la mexicana, pensamos que el tema sobre el cual nos estamos enfocando es el tema central. Lo cierto es que hay, si es verdad, hay lo que llaman los single issue voters, los votantes que solamente se fijan en un tema, y muchas veces esos votantes son los votantes conservadores que votan en contra del matrimonio igualitario, en contra del aborto, ese tipo de temáticas que son más basadas en las creencias religiosas o posicionamientos, digamos, religiosos, ¿no? Que provienen de la moral. En el tema migratorio, creo que la gente es más pragmática y como dices, ni siquiera para los latinos, para los hispanos, es necesariamente un tema que les define sus preferencias electorales. Yo creo que el daño a largo plazo es un daño que también pasa por las decisiones de Trump en materia educativa, por ejemplo, en la cual lo que se ha visto es realmente un esfuerzo por volver a dinámicas de segregación en la sociedad estadounidense. Y eso justamente apuntala o profundiza
una sociedad que ya de por sí estaba polarizada en tiempos de Obama, pero que con estas políticas de, por ejemplo, volver a esquemas de separación en las escuelas y demás, hace que todavía más se profundicen esas diferencias. Y yo creo que eso debe de preocupar mucho al sector más progresista de Estados Unidos, y van a tener que hacer un esfuerzo muy decidido, insisto, no solo en política migratoria, sino en política educativa y en cómo volver a tener un diálogo más constructivo con las entidades federativas para que no se politice absolutamente todas las decisiones que se toman desde un gobierno central demócrata. Claro. A ver, en este primer bloque, y lo que pasa es que el tiempo vuela, pero en este primer bloque ya Eunice nos hizo el contraste entre ambas propuestas. Con Alert hablamos un poco sobre cómo ha ido cambiando el péndulo, digamos, de la dirección que los distintos partidos, el republicano y el demócrata, han tenido y la atención a estos temas migratorios. Y Ale nos hablaba un poco sobre este legado que va a dejar Trump en materia migratoria y lo difícil que va a ser revertirlo. Pero tenemos que hacer una pausa. Déjenme regresar para hablar y seguir platicando con las expertas y los expertos de esta noche. Pero vamos a hablar sobre otro tema, el programa DACA, que también está relacionado, por supuesto, con lo migratorio. Fue creado durante la administración del presidente Barack Obama con el propósito de evitar las deportaciones de jóvenes llegados a Estados Unidos en la infancia. Los Dreamers, quienes desde la llegada de Donald Trump a la presidencia en el 2016 han luchado contra su intención de acabar con este programa. Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas.